Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para ahora es ese que usted ve en pantalla, el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué vamos a restringir al Evangelio de Juan? Porque fíjese que esto tiene que ver con una manera de estudiar las escrituras que es bien interesante. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer, bueno, hay dos métodos de estudio bíblico y que los dos se relacionan, tal vez la diferencia es en qué se enfocan. Uno es que el que se llama el método teológico y el otro se llama el método tópico. En el caso del método teológico, lo que pide el método es de que en un determinado libro de la Biblia yo estudio un elemento teológico. Y en el caso del método tópico, hago lo mismo, pero no con cosas de teología, sino que puede ser ya un tema más abierto, como por decirle algo, el ayuno o la oración, alguna cosa así por el estilo. Pero sí los dos tienen la misma finalidad de que se examina qué es lo que un determinado libro habla acerca de alguna verdad en específico, ¿no? Por aquello de que vaya, por ejemplo, está el caso en el caso de los salmos, por mencionarle algo, que la palabra misericordia aparece 150 veces en el libro de los salmos y de hecho es el libro que más habla acerca de la palabra misericordia. Entonces, definitivamente que hay un propósito en ello. En este caso, pues vamos a hablar, como le comentaba, acerca del Espíritu Santo y nos vamos a centrar específicamente en el Evangelio de Juan. En este caso, precisamente, hablando acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, vamos a comenzar a ver precisamente qué es lo que las Escrituras nos hablan al respecto. Y mire lo que dice esta cita de Juan 1 del 32 al 33. Hermano Eudo, si nos la lee, por favor. Esa cita de Juan 1, 32 al 33. ¿Verdad? Eh, o hermano Hugo, si nos puede leer esa cita de Juan 1, 32 al 33. Bien. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Correcto. Fíjese que una de las cosas que vamos a ver y que este pasaje nos menciona acerca de la obra del Espíritu Santo es lo siguiente, porque hay una cosa que yo he comprendido, cuando le digo yo he comprendido no es que me crea más que los demás, ¿verdad? Sino que siento que el Señor me ha hecho entender y creo que quizás, mejor digámoslo de esa manera, una cosa bien importante respecto de la manifestación del Espíritu Santo, que a veces la gente comete el error de decir, mire, y los que hacen esto está bueno, y los que hacen esto otro está bueno, cuando el asunto no debería de ser en tal vez en tratar de entender, el tratar de entender la experiencia, sino en entender los resultados. ¿Por qué le digo esto? Porque vaya, por ejemplo, usted se fija que en el libro de Hechos, cuando fue el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que dijeron? Ah, no, mire, esa gente está borracha. Entonces, claro, si nos basamos solo en la experiencia, habría un montón de experiencias que habría que desechar, ¿va? Pero ¿qué tal si en lugar de tratar de entender la experiencia, mejor tratamos de entender los resultados? Allí en el libro de Hechos es cierto que en algún momento dijeron, mire, esta gente está borracha, pero ¿qué fue lo que sucedió? Se convirtieron 3,000 almas. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que a nosotros nos indica? No tanto la experiencia en sí, sino los resultados. Aunque claro, entendemos pues de que Primera de Corintios habla de que las manifestaciones del Espíritu Santo cuando se dan en la iglesia deben de ser decentemente y en orden, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero fíjese que en este caso de Juan ocurre una situación bien interesante. Es el hecho de que Juan y Jesús ya se conocían. ¿Por qué le digo que ya se conocían? Recuerde de que entre edad de embarazo, entre la mamá de Juan y la mamá de Jesús, que había nada más 6 meses. La diferencia era bien poca, ¿va? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura que cuando María llega a visitar a Elizabeth, Juan, se salta en el vientre de Elizabeth
Y ahí entonces se da esa situación de que Elizabeth reconoce, bueno, la madre de mi Señor me ha venido a ver. Entonces Juan y Jesús desde pequeños ya se conocían, pero habían ciertas cosas que Juan fue entendiendo de Jesús a medida que se fue desarrollando el ministerio. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Juan ya conocía a Jesús de rato. Lo que Juan no tenía claro era, o por lo menos no se le había revelado de esa manera, era que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera lo entendió? Mire lo que dice el pasaje. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y mire, y yo no le conocía. O sea, sí lo conocía en el sentido que vivían cerca, ¿va? Pero lo que él no conocía era la grandeza de la obra que él iba a hacer. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí nos topamos precisamente con una de las primeras cosas que el Evangelio de Juan nos revela respecto del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Es el hecho de que el Espíritu Santo lleva a las personas a Cristo. Ahora, hermano Eudo, si nos puede ayudar, por favor, con Juan 15:26. La cita que está ahí en la pantalla. Juan 15:26. Ok, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vea qué interesante, que una de las cosas que el Espíritu Santo iba a hacer, que era dar testimonio de Cristo. Entonces, por eso le comentaba hace un momento que uno de los puntos importantes como que no debe de ser, mire, y la gente que hace esto, eso será de Dios, y la gente que hace esto otro, eso será de Dios. Tal vez el asunto como que no debe ser ese, sino el asunto es, mire, y esa experiencia del Espíritu Santo me lleva a Cristo, porque esa es una de las cosas importantísimas de toda, digámosle así, de toda experiencia del Espíritu Santo que se precie. El hecho, pues, de que una manifestación del Espíritu Santo que hace que las personas se acerquen a Cristo. Es por eso de que cuando alguien dice, mire, como yo tengo el Espíritu Santo, entonces me voy a separar de esta iglesia porque esta iglesia no sirve. Mire, podría ser, podría ser que algo ande mal, porque el Espíritu Santo no divide. A ver, hermana Daisy, dígame, por favor. Hola, hermana Daisy. Perdón, perdón. Buenas noches. Hermano, quiere decir que así como el Espíritu Santo dirige, también es el testimonio lo que la continuidad de esa evidencia. Claro. Claro. Bueno, fíjese que vaya, por ejemplo, que es una de las cosas que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, por ejemplo, dice, el Espíritu, hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es una de las labores del Espíritu Santo? Guiar a las personas a Cristo. Y fíjese que esto de guiar a las personas a Cristo, pues podemos entenderlo en dos sentidos. Una, para que el inconverso se acerque a Cristo, aunque ya lo vamos a ver más ampliamente en un pasaje del Evangelio de Juan, y la otra también para que el creyente no se desvíe, ¿verdad? Para que el creyente no se desvíe, porque muchas veces, vaya, por ejemplo, tal vez en nuestros primeros pasos de cristianismo, ¿qué fue lo que sucedió? De vez en cuando tal vez cometíamos uno o dos errores. ¿Va? Me voy a acusar de ese pecado y ¿por qué le quiero ilustrar de eso? Fíjese que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, por ejemplo, me habían invitado, habían llegado 3 veces los testigos de Jehová a verme. Ahí está de que ya me habían regalado unos libros, me habían regalado como 2, 3 libros. Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que yo fui a la iglesia, llevé uno de los libros que me habían regalado los testigos de Jehová. Entonces, claro, cuando yo llegué, más de alguien se me quedó viendo como quien dice, mire, ¿y eso usted por qué? Como quien dice, eso no se trae aquí, ¿va?
De cualquier manera, pues yo solo vi que me hicieron el gesto raro, pero no pasó a mamba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo, una de las cosas que el Señor me hizo comprender, no, mira, esa enseñanza no es correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente parte de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Es guiar a las personas a Cristo. Es por eso que Juan, aunque ya conocía a Jesús en el sentido que vivían en la misma región, pero lo que Juan no tenía claro, o digámosle así, no lo visualizaba de esa manera, era la gran obra que Cristo iba a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que a Juan se le reveló, mira, sobre el que vea venir el Espíritu Santo y que permanece sobre él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros, a la luz de este pasaje del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que vemos? Que el Espíritu Santo lo que hace es guiar a las personas a Cristo. Fíjese que yo una vez escuchaba un testimonio un poco curioso, ¿va? Y ¿sabe por qué le digo que no hay que hacerle mucho énfasis en las maneras? Porque estaba contando un pastor que dice que una vez estaban en una iglesia y resulta que una persona, estaban orando en la iglesia y de repente la persona comenzó a girar el dedo así, mire, ¿va? Comenzó a girar el dedo así, hacia arriba, y cuando giraba el dedo hacia arriba le hacía ch, y hacía. Y a él como que se le quedó viendo un poco raro de que qué era lo que sucedía. Y resulta que dentro de los asistentes había un africano. Y el africano se quedó sorprendido porque dijo, esa persona está alabando a Dios en mi idioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso le digo, el énfasis como que no debe de estar en tratar de entender las experiencias, sino en tratar de entender los resultados, ¿verdad? Si es una experiencia que me acerca a Dios, bienvenida sea. ¿Por qué razón? Precisamente porque parte de la obra del Espíritu Santo es acercar a las personas a Cristo, guiar a las personas a Cristo. Mire, por ejemplo, lo que sucede en este pasaje, en Juan 16, del 13 al 14. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Juan 16, del 13 al 14. O va en tráfico. Si va en tráfico, me dice y cambiamos. Disculpe, pastor. Ok. Voy. Dice así la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Palabra de Dios. Vea qué interesante. Mire lo que dice. Él, hablando acerca del Espíritu Santo, me glorificará. ¿Por qué dice? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, por eso es de que les insisto en este asunto que es bien importante. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es revelado en el Evangelio de Juan? El Espíritu Santo es revelado como aquel que guía a las personas a Cristo, ¿verdad? Por eso usted ve, y quiere insistir en esto, de que en el libro de Hechos, cuando se dio el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? 3,000 personas se convirtieron. O sea que el énfasis no estaba tanto en el hecho de decir, mire, fíjese que hablaron en lenguas. No, sino que el énfasis estaba en el resultado, que es una, o digámosle así, visto de otra manera, ¿cuál fue el fruto que se produjo? ¿Verdad? ¿Cuál fue el fruto que se produjo? Y en ese caso, el fruto que se produjo, ¿cuál fue? Que las personas, que 3,000 personas se convirtieron. Entonces, por esa razón tenemos ese aspecto de que, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo lo que hace es que nos lleva a Cristo. O sea, nos guía precisamente en esa dirección. Y usted se fija que vaya, por ejemplo, en el libro de Hechos está ese caso cuando dice la escritura de que Pablo llegó a Filipos, que había una mujer que decía, estos hombres, decía, son predicadores del Dios Altísimo y os anuncian el Evangelio de Dios. Ajá, pero ¿qué era esa mujer? Era una mujer que tenía un demonio. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo le reveló a Pablo, esa mujer, aunque lo que dice es correcto, pero no viene de la boca correcta, ¿verdad? Ese es un punto que es bien importante. Aunque lo que ella dice es correcto, porque ustedes son siervos de Dios, pero no viene de la boca correcta. Y si a eso le agregamos de que Jesús dice de que el diablo es mentiroso y padre de mentira,
como que daba lugar a muchas situaciones. Es por eso que dice la Escritura que ¿qué hizo Pablo? Expulsó el demonio. Entonces, el Espíritu Santo, precisamente una de las cosas que nos revela el Evangelio de Juan es que nos lleva a Cristo, nos acerca a Cristo. Hermana Claudia, dígame, por favor. Como Hola. hay cuatro tipos de espíritu, ¿verdad? Ujú, Está el espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, el espíritu del hombre, el espíritu de los ángeles y el espíritu de Satanás. Entonces, ella hablaba por el espíritu de Satanás, claro, no por el espíritu del Padre. claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo no sencillamente se podía dejar llevar y decir, ella dice de que somos enviados de Dios. Sí, pero mire, esa boquita de donde está viniendo eso es la boquita de un demonio. Esa, y prácticamente de donde, vaya, en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, por ejemplo, que es una de las cosas que dice, que Dios habita en las alabanzas de Israel. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La única alabanza que Dios acepta es la que proviene de sus hijos. El diablo, aunque dice muchas cosas que son verdad, pero como que lleva aquella situación de que puede llevar el elemento de, ¿cómo se llama? De querer hacer tropezar a la gente, ¿va? Y es por eso de que en ese tipo de casos, precisamente por venir de la boquita que viene, no se le puede tomar en serio, ¿va? Entonces, por eso vemos en el Evangelio de Juan una de las primeras cosas que nos revela del Espíritu Santo que es, mire, el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Y eso debemos de tenerlo precisamente como una promesa de que, es que mire, en el caso del Espíritu Santo ocurre una cosa, cuando nuestra capacidad humana no alcanza, porque esto es bien importante, cuando nuestra capacidad humana no alcanza, es donde el Espíritu Santo está precisamente para iluminarnos en aquellas cosas donde nuestra capacidad humana no alcanza. Entonces debemos de verlo en ese sentido como una promesa de parte de Dios en el sentido de decir de que Dios entiende que nosotros tenemos limitaciones para comprender ciertas cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente el Espíritu Santo está para eso, para guiarnos y ayudarnos en aquella parte donde nosotros no alcanzamos a ver, ¿va? Luego fíjese que, Una- por ejemplo, dígame, hola, Perdón, pastor. a ver, Buenas dígame. noches, Dios le bendiga. Una pregunta, pastor. O sea que el Espíritu Santo, la primera obra que hace en nosotros cuando éramos inconversos es guiarnos a la verdad, o sea, Claro, acercarnos a Él. sí. Perdón, pastor. Esa es la primera obra que hace en los inconversos, ¿verdad? O sea, cuando estábamos nosotros en ese mundo, si es que es así, pastor. Sí, y ya vamos a ver más Gracias, pastor. adelante que precisamente hay un Amén. pasaje en el Evangelio de Juan que habla acerca de eso. El asunto es de que a veces uno dice, mire, hubo un día en el que yo entendí. No, no es que yo entendí, es que el Espíritu Santo me abrió el entendimiento para que yo pudiese entender. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dice que cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿qué era lo que sucedía? Teníamos el entendimiento entenebrecido. Y hay en otra cita en el libro de Efesios donde dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente nosotros cuando no teníamos a Cristo estábamos incapaces de poder entender la voz de Dios. Entonces, ¿quién fue el que tuvo que ver precisamente para que nosotros llegáramos a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que abrió nuestro entendimiento para que nosotros pudiésemos dar ese paso. O sea, no es tan así como a veces dicen algunos, no, mire, es que fíjese que viera yo como soy bien inteligente, ¿va? Como yo soy bien inteligente, entendí. No, el Espíritu Santo me hizo entender. El Espíritu Santo me hizo comprender que aquello que se me estaba anunciando era el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, es precisamente la obra del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento precisamente para hacernos entender esa situación. Sí, amén, pastor. Perdón. Dígame, Pero hola. El Espíritu Santo no obra igual o en el mismo momento en todas las personas, ¿verdad? Si no todas las personas fuéramos creyentes en Cristo Jesús, pastor. Y ya Eso es la vamos, pregunta, pastor. y Amén. ya vamos a ver por qué no. Ya vamos a ver por qué no, pero fíjese que ese por qué no que le estoy diciendo no es tanto porque Dios esté limitado, no, sino que no, eso no ocurre no tanto por las limitaciones de Dios,
sino por las limitaciones que nosotros le ponemos, pero ya lo vamos a ver en unos minutitos. Mire, por ejemplo, qué es lo que ocurre por acá, que es otra de las cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Mire lo que dice Juan 3:6. Hermana María Julia, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje? Juan 3:6. Hola. Gracias, pastor. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Correcto, porque ya ve que Nicodemo estaba en ese, cuando Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Ah, mire, pero ¿y eso cómo es? Le dice Nicodemo, si yo ya estoy grande. ¿Cómo me voy otra vez a meter en el vientre de mi madre y me voy a nacer? Entonces el Señor le aclara, no, momento, mira, le dice, es que hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese nacimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Ahora, mire un poco yendo un poco a la pregunta del hermano Efraín, de que, bueno, si el Espíritu Santo ilumina a las personas para que conozcan al Señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no todos somos, por qué no todos somos creyentes o por qué no todos somos cristianos? Fíjese este caso de Nicodemo, por ejemplo. El Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo le dice, ¿y eso cómo va a serle? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro, uno dice, mire, ¿y en qué parte del Antiguo Testamento se habla acerca del nuevo nacimiento? Ah, en Ezequiel 36:26, que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra que hay en ellos, y les daré un corazón de carne, y pondré en ellos mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras hablan acerca del nuevo nacimiento. Y Nicodemo, que era fariseo, intelectualmente lo sabía, pero no había llegado a la comprensión de que eso tenía que suceder. Entonces, ¿cuál era la limitante en ese aspecto para que él lo pudiese entender? Su Perdón, pastor, razonamiento humano. Dígame, perdón. dígame. Entonces, Ezequiel es una profecía ya del Espíritu Santo, o sea, ya Ezequiel estaba anunciando ya el Espíritu Santo, cómo iba a obrar en el Nuevo Testamento. Perdón, pastor. Claro, claro que sí. Es más, está, por ejemplo, la explicación del nuevo pacto que está en el libro de Jeremías. ¿Cuál es la explicación del nuevo pacto? Pondré mi ley en sus mentes, dice, y sobre su corazón las escribiré. En Joel 2:28 también. Tengo la idea, pero refrésqueme qué punto en especial. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era como para hacerse la pregunta. Tal vez no tanto que si Nicodemo leía la Biblia, sino que la pregunta es, ¿y cómo se supone que la leía? ¿Cómo se supone que la leía para que no se diese cuenta o que no entendiese esos pasajes de las Escrituras de esa manera? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema no es tanto el Espíritu Santo, sino que el problema muchas veces son nuestros prejuicios, son una serie de cosas. Vaya, claro, este versículo que es una de las cosas que nos dice, mire, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Y todavía mire lo que dice esta cita de Juan 3:8, de Juan 3:8. Déjeme ver, hermano Efraín, si nos lee esa cita, por favor, la de Juan 3:8. Amén, pastor. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, pastor. Correcto. Fíjese que yo he oído una explicación de esto que se la quiero compartir y me parece muy interesante. La explicación anda más o menos por esto. El arca de Noé, habían dos cosas que no tenía porque no las necesitaba. ¿Cuáles eran? El arca de Noé no tenía timón y no tenía remos. O sea, ¿para qué iban a elegir a dónde ir si todo estaba inundado? Y los remos andaban con la misma situación. Entonces,
¿Para dónde se movía el arca? Para donde la llevara el viento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor dice, mire, el que es nacido del Espíritu es como el viento, dice. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, porque lo que sucede es esto, que cuando el Espíritu Santo transforma a una persona, aunque no se puede explicar lógicamente, pero la transformación sucede. Uno de los ejemplos que le digo que a mí me encanta mucho citar es precisamente el ejemplo de Zaqueo. Imagínese que Jesús llega a la casa de Zaqueo y empiezan a comer y usted no ve de parte de Jesús que le dijera alguna indirecta de, hey, mira, Zaqueo, deja de robar, hombre, cortate las uñas. ¿A qué no? Pero ¿qué es lo que sucede? Mire el efecto. La sola presencia de Jesús hace que Zaqueo diga, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a todos los que les debo les voy a pagar 4 veces. ¿Y por qué? ¿Y por qué una persona cambia así? Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer usted. Eso solo el Espíritu Perdón, Santo. pastor, Ajá, bien. perdón. El Espíritu Santo nos confronta y o sea, directamente nos dice la situación de nuestra vida, ¿verdad? Amén, pastor. Y el problema a veces tal vez no es tanto que el Espíritu Santo no nos lo diga. El problema a veces no es ese. El problema es si nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo cuando nos lo dice. O sea que el Sí, problema no amén, está en pastor. Dios, pues. El problema no está en Dios. Fíjese que, por ejemplo, hay una Perdón, pastor, discusión bien perdón. interesante. Dígame. El problema es obviar la orden de Dios, la orden del Sí, Espíritu Santo. Amén, sí. pastor. Las Fíjese de que consecuencias son fatales. sí, fíjese que hay una discusión, por ejemplo, sobre si una persona peca involuntariamente o sobre si peca deliberadamente. Y a veces se dice, un cristiano no puede pecar deliberadamente. Lamentablemente sí. Si no, mire el caso de Jonás, que le dijeron, ve a Nínive. Y él que hizo deliberadamente y por decisión propia, se fue a Jope para tomar una embarcación para Tarsis, que estaba al sur de España. Entonces Perdón, también, pastor. lamentablemente, a veces un cristiano por decisión propia puede no hacer caso a lo que Dios le está diciendo. Perdón, pastor. Dígame, Quizás no viene al caso, pero me corrige, por favor. a ver. Será pastor, o sea, las tentaciones, ¿verdad? Así como aparece la tentación en Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? O sea, la tentación de parte del enemigo, del diablo, a Jesús. A los Sí, cristianos también nos somos tienta, tentados. ¿verdad? El Claro, enemigo. claro. Pero pastor, ¿será que puede entrar a nuestra vida? Creo que no, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu Santo y es más poderoso que Él, pero sí somos influenciados, ¿verdad? Al mal, solamente, pastor. Menciona. Eso sí puede ocurrir. Y el problema no es ser tentado, el problema es ceder a la tentación. Porque ya ve que una de las cosas que dice el escritor de Hebreos hablando acerca de Jesucristo, ¿qué es lo que es? Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que el ser tentado no suma ni resta. El asunto es cuando yo hago caso a la tentación. Ahí es donde está el problema. Entonces, claro, a veces no es tanto que el Espíritu Santo no nos hable. El problema no es ese. Fíjese que hay un pasaje, por ejemplo, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí hay una palabra que quiero que le ponga atención. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea que no dice para que sepamos la voluntad de Dios, sino que dice para que la comprobemos, que es lo que nos indica que la voluntad de Dios la sabemos. Entonces el problema no está de que, ay, mire, yo quisiera saber la voluntad de Dios. Lea la Biblia, lea la Biblia, si la voluntad de Dios está ahí. Entonces el problema a veces no es que si yo no la sé,
Y lo que Romanos dice no es tanto que yo la sepa, sino que yo la compruebe. Ahora mire, siempre hablando acerca de esto del nuevo nacimiento, se da la situación. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y esto cuando dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce el fruto. Usted ve la conversión de Zaqueo y le digo, lógicamente, usted dice, ¿cómo puede ser posible que una persona de repente viene y dice de que va a dar la mitad de los bienes y que va a repartir la mitad de los bienes a los pobres? Y una cosa, y lo que Zaqueo estaba diciendo nada más era un derroche de fanfarronería. Seguramente que no, porque Jesús, que conoce los corazones, ¿qué fue lo que le dijo? La salvación ha venido a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiere decir entonces que lo que Zaqueo dijo era verdad. Ahora, vamos al asunto. ¿Cómo se produce esa transformación? Y es por eso de que a veces se dan casos de que hay personas que dicen, vaya, a veces he tenido la oportunidad de ver testimonios, por ejemplo, de gentes que dicen, mire, pero si lo metimos en Alcohólicos Anónimos, lo metimos en esto, lo metimos en lo otro, y no podía dejar de beber, y fue meterse a la iglesia y se le quitó. Claro, no es porque en la iglesia como edificio haya un poder especial, no, es la obra transformadora del Espíritu Santo. Sí, amén, pastor. Perdón. Cuando habla pastor en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? En donde habla cómo se llama la venida del Espíritu Santo. Cuando fue el derramamiento, pastor, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo no era sí fue para dar poder, ¿verdad? Investimiento a los apóstoles y todos ellos. Sí. Pero sobre todo quizás, pastor, fue para ver las obras maravillosas que él hace, ¿verdad? En el ser humano, pastor. Perdón, Claro, pastor. claro. Y fíjese que le voy a decir una cosa, y porque le comentaba hace un momento de que si el Espíritu Santo tiene ese poder, ¿por qué no todas las personas cambian? Mire, el problema no está en Dios, y le voy a decir por qué. Mire lo que dice esta cita, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y mire, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, el tacaño no es Dios. No es aquello de que, ay, mire, yo quisiera cambiar, pero como Dios no me habla, como Dios no me ayuda. No, mire, si es que de parte de Dios dice, mira, Dios no da el Espíritu por medida, entonces quiere decir de que el obstáculo, ¿dónde está? El obstáculo está en nosotros. El obstáculo está en nosotros. Pero de parte de Dios, ¿qué es lo que dice? Mira, si vos querés que el Espíritu Santo produzca en ti la obra de Gálatas 5:22, mira, aquí ven y servite, que aquí es all you can eat, ¿va? Todo lo que usted pueda comer, porque el Espíritu Santo no se da por medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La limitante está en Dios? No. La limitante está en nosotros. De que me dicen, Dios no da el Espíritu por medida, pero ¿qué es lo que es? Mire, hay un pasaje que a mí me preocupa terriblemente. Es cuando Dios se les apareció al pueblo de Israel en el Sinaí. Yo creo de que no le voy a pedir que levante la mano ni que me lo diga de alguna manera, pero ¿verdad que muchos de nosotros quisiéramos ver a Dios tal y como es? Allá en el fondo de nuestro corazón. Y los israelitas que lo vieron, que le dijeron a Moisés, no, Moisés, que no hable Dios con nosotros, que hable solo con vos. Imagínense, tuvieron una oportunidad como pocos de ver a Dios, y ¿qué fue lo que le dijeron? No lo queremos ver. Entonces a veces como que nos puede pasar eso, pues, como que nos puede pasar eso, el hecho de que Dios nos dice, mira, yo me quiero manifestar a tu vida. Yo quiero que el Espíritu Santo produzca el fruto del libro de Gálatas, pero salgo yo de inteligente y ¿qué le digo? No, Señor, yo no quiero eso. Amén, pastor. ¿Y Perdón. por qué? Me da miedo, no me Sí, pastor. gusta, me van a hacer cambiar de una manera que yo todavía no quiero. El impedimento no es en Dios. El impedimento no Pastor, es de parte, perdón. dígame, a ver, O sea, hermano. pastor,
O sea que todos tenemos la capacidad de tener las bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede que la limitante es humana. ¿Por qué le comento esto, pastor? Porque a veces decimos, ¿verdad? Qué persona tan entregada a Cristo, o qué familia, ¿verdad? O qué hermano, o qué hermana. O sea que la limitante es de parte de nosotros. Lo que no hay es voluntad para poder buscar más de Dios y obtener las bendiciones que otros tienen, pastor, perdón. Vaya, mire, algo tan sencillo. Muchos de nosotros conocemos personas que no se bautizan en agua. ¿Y por qué? Mucho compromiso. Mire, ¿y quién le ha dicho a usted que si no se bautiza está menos comprometido? Empecemos por ahí, va. Empecemos por ahí. ¿Quién le dice a usted que porque no está bautizado en agua está menos comprometido? Si es que comprometidos estamos por el simplemente hecho de que somos creación de Dios, ya desde ahí estamos comprometidos, porque le debemos la vida. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Más de alguien dice, no, dice, yo ya recibí a Cristo, pero no me bautizo porque entonces van a querer ¿qué? Perdón. Van a querer que sirva, van a querer que haga esto, van a querer que haga lo otro. Entonces, mejor así me quedo sin mucho compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, de parte de Dios dice, mire, yo no doy discúlpeme, dice Dios, pero yo no doy el Espíritu por medida. Si a veces el problema de que el Espíritu Santo se manifieste o no en la vida de una persona, la limitante no es de Dios. La limitante no es de Dios, la limitante la estamos poniendo nosotros, ¿verdad? En el sentido de que, mira, Señor, vos podrás decir lo que tú querrás acerca del fruto del Espíritu Santo, pero mira, no vayas a hacer eso conmigo porque, ay, fíjate que, por ejemplo, el fruto del Espíritu es paciencia. Y vieras yo, a mí me gusta ser gritón, fíjate, no, mejor esa parte no me la cambies porque vieras qué feliz soy así, fíjate. Vieras qué feliz soy insultando gente, así que mejor esa parte no me la cambié. Pues. Y así podríamos hablar acerca de las otras cosas, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. El problema no es Dios. El problema no es Dios, la limitante se la ponemos nosotros. Ahora, de parte de Dios, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo te quiere hacer esto. Perdón, pastor, Dígame. pero fíjese que, bueno, yo creo que quizás la disposición, pastor, está en el desconocimiento, porque verdaderamente el Espíritu Santo, las obras que hace, ¿verdad? Pero a veces, o sea, cuando no hay un conocimiento, pastor, sobre el Espíritu Santo, sobre las obras que Él hace, nosotros lo vemos muy diferente. Solamente, pastor. Y es que sabe, déjeme ampliarle un poquito ese comentario, porque fíjese que la gente cuando habla acerca del Espíritu Santo se mete a discutir las cosas que no son importantes, en lugar de discutir lo que la Biblia sí dice que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas, mire, lo importante no es, vaya, le voy a poner un caso. Fíjese de que mi esposa me cuenta, por ejemplo, que ella antes de que nosotros nos conociésemos, ella una vez visitó una iglesia en Chalatenango. Chalatenango, para los hermanos que nos escuchan de fuera de El Salvador, es una ciudad de por acá. Resulta que en esa iglesia se daba un fenómeno bien raro, que cuando la gente oraba brotaba aceite de la pared. Entonces, claro, usted dice, mire, ¿y eso qué será? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que también salga aceite de las paredes de las iglesias de nosotros? Mire, eso la verdad, a la hora de las horas no es lo importante. Lo importante que es la obra que el Espíritu Santo, la Biblia dice que sí puede hacer y que quiere hacer si nosotros le decimos, vaya Señor, aquí estoy. Eso es como un dentista, que el dentista, ¿qué es lo que le dice a usted? Abra la boca y quédese quieto, no se mueva. No esté con aquel de que, mire doctor, yo creo de que usted debe de poner la mano en esta posición. Bueno, ¿y el dentista quién es? ¿El experto quién es? Ese es como la gente que va al médico
y le dice al doctor, no, mire doctor, pero esa medicina no creo que sea buena para la enfermedad, a mí me han dicho que es otra cosa. Es como para decir, mire, ¿y el médico quién es? ¿Y el médico quién es? Y el problema a veces con el Espíritu Santo es que nosotros nos queremos meter a aconsejar al Espíritu Santo sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿va? Pero mire, enfocándonos siempre en las cosas que el Espíritu Santo hace. Este pasaje, yo sé que usted lo conoce. Hermano Jaime, si lo lee, por favor. Juan 7, del 37 al 39. A ver, hola. O hermana Daisy, si nos lo lee, por favor, Juan 7, del 37 al 39. Hola, hola. Yo Lo creo. leo, pastor. A ver, si me hace el favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Correcto. Y vea un asunto de que esta idea de los ríos de agua viva se ve que el Evangelio de Juan lo menciona no una vez, porque a la samaritana, ¿qué le dice Jesús? El que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Este pasaje del Evangelio de Juan tiene 2 que 3 cositas interesantes. Por ejemplo, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era la última de las 7 fiestas oficiales. Y en la época de Jesús, ¿qué hacían? En las gradas del templo salían con unos cántaros de agua y echaban el agua gradas para abajo. Digámosle así que era la manera en la que ellos cerraban la fiesta. Sacaban los grandes cántaros y echaban gradas para abajo. Cuando está ocurriendo eso, entonces viene Jesús y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todavía les dice, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Evangelio de Juan nos hace la aclaración. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Déjeme darle 3 ideas de qué puede significar esto. A mí las 3 me encantan. A mí las 3 me encantan, pero para que tengamos alternativas, le voy a proponer las 3, aunque le digo, a mí las 3 me encantan. Hay una idea que dice que es una referencia a la provisión de agua en el desierto. ¿Se imagina usted lo que fue alimentar a más de 2 millones de personas con agua durante 40 años? Y ojo, que Dios castigó muchas veces al pueblo de Israel en el desierto, pero hubieron 2 cosas que nunca les quitó, el agua y la comida. Les mandaba enfermedades, les mandaba una serie de cosas, pero el agua y la comida siempre la tuvieron en 40 años, aunque se portaran mal. Cuando ellos se portaban mal, Dios los castigaba de otra manera, pero no quitándoles ni el agua ni la comida. Esa es una opción. La otra opción es esta, que esa cuestión que le estaba comentando del derramamiento del agua gradas para abajo, era una forma de agradecer de que ya la cosecha ya se había recolectado completamente, y era una forma de pedir a Dios que hubieran buenas lluvias para la siguiente cosecha. Esa es una segunda interpretación. Y una de las que a mí más me gusta es esta. En Ezequiel 47 hay una visión que tiene el profeta, que dice que él llega al templo y ve que de un costado del templo está saliendo agua, ¿verdad? Y dice que el agua va para abajo y va formando un río. Entonces él viene y se comienza a meter en el río, camina 1000 codos, dice, y el agua le llegaba a las rodillas. Sigue caminando 1000 codos y el agua le llega a los hombros. Camina otros 1000 codos y era un río que ya no se podía navegar, ya era demasiado ancho. Y que dice la otra cosa que sucedió, que ese río que salía del templo
iba descendiendo para abajo al mar del Arabá, que queda al lado sur por donde está la famosísima Gaza que últimamente nos está dando tantos líos. Y cuando el río llegue al mar del Arabá, que en este momento es desierto, dice la escritura que que el mar del Arabá recibirá sanidad. Y a los lados del río hay frutos todo el año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Jesús y dice, mire, dice, el Espíritu Santo va a hacer eso. Porque a veces nosotros pensamos de que entender el Espíritu Santo, mire, estudio doctrinas bíblicas y ya lo entendí. Recuerde una cosa, el Espíritu Santo es infinito. ¿Cree usted que nuestra vida limitada de 60, 70 años va a ser tiempo suficiente para que lo podamos comprender? Yo le aseguro que 60, 70 años que vivamos, pongámosle 90, vaya, démosle vendaje. ¿Usted cree que 90 años va a ser tiempo suficiente para que podamos comprender al Espíritu Santo? Si tenemos en cuenta que el Espíritu Santo es infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde salía el río? Del templo. Y una cosa que es bien interesante, usted se fija, por ejemplo, que cuando Jesús en Juan 9 sana aquel ciego que dice que escupe en la tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice que se lo vaya a lavar al estanque de Siloé. El estanque de Siloé, ¿dónde estaba? En una de las laderas del templo. Y el estanque se alimentaba con el túnel que hizo Ezequías. Entonces, como que estaba la cuestión esa de decir, mire, el Espíritu Santo es agua viva. ¿Y de dónde sale esa agua? Del templo. Y esa agua, ¿qué hace? Produce sanidad, produce vida. Es un río tan ancho de que difícilmente nuestra limitada cabeza nos da la capacidad de poder comenzar a comprender lo que nos estamos metiendo. Entonces es por eso de que ahí en ese capítulo de Ezequiel 47 es donde está ese río y uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor dice, como dice la Escritura? El pasaje de Ezequiel 47. El pasaje de Ezequiel 47, ¿verdad? De que el río salía del templo. Entonces, dése cuenta de que en lugar de estarnos peleando, de que mire, ¿y esa gente por qué hace así? ¿Y esa gente por qué hace así? A mí me interesa más qué es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo y recibir esa bendición para mi vida. Para mí eso es más importante que ponerme a pelear nimiedades, ¿va? Que ponerme a pelear, pero sigamos. Hasta ahora no he oído ninguna pregunta, o ustedes han venido pero bien filudos, o yo me estoy dando a entender muy bien, ¿va? Bueno, asumamos un poco de todo. En este No, caso pastor, perdón. A ver, Perdón. dígame. Sí, no solamente estamos escuchando y aprendiendo, pastor. Bueno. Vaya, la pregunta es la siguiente, pastor. A ver. Jesús siempre hablaba con conocimiento, ¿verdad? O sea, no hablaba, ¿cómo le dijera? Sí, hablaba con conocimiento escrito, ¿verdad? O sea, sobre las escrituras, pues nunca decía nada así, solo sin que estuviera una fuera base de eso. bíblica, sin una base histórica. No. Perdón. No. Y fíjese que yo he escuchado la explicación esa de que, por ejemplo, mire, dicen algunos, esa gente dice que habla en lenguas y lo que dicen son versículos bíblicos. ¿Y qué quería que dijeran, pues? ¿Y qué quería que dijeran? Y no la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pues, ¿y qué quería que dijeran? ¿Verdad? Hay un pasaje en las cartas de Timoteo que a mí me gusta, que dice bastante, si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Lo que le demuestra una cosa, Dios jamás va a decir a través de una manifestación del Espíritu Santo algo que contradiga las Escrituras. Se lo voy a repetir. El Espíritu Santo jamás va a contradecir las Escrituras. Entonces, una forma muy sencilla de saber una manifestación del Espíritu Santo, si es genuina o no, es que tiene que armonizar con las Escrituras.
¿verdad? Esa es una forma simple. Ahora, mire, en este caso, claro, usted ve que en estos versículos que teníamos acá, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en Juan 21 ocurre esto. Y habiendo dicho esto, le sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, y entonces si ya tenían el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que recibieron en Pentecostés? Lo que recibieron en Pentecostés es el Espíritu Santo a la usanza del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo vendría permanentemente a partir del día de Pentecostés. Hermano Jaime, dígame, por favor. Pastor, me tal lo vez pone. apalancando la anterior declaración, también hay que tomar en cuenta de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y por ende Dios, y cómo va a contrariar su palabra. No, no, es ilógico. No es parte del plan. No es parte del plan, ¿verdad? El hecho de que precisamente Padre, Hijo y Espíritu Santo están en armonía. Entonces es por eso que una de las cosas que estábamos viendo, mire, ¿y el Espíritu Santo qué hace? Llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo, porque precisamente entre ellos hay armonía. El Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, no va a contradecir las Escrituras, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas son criterios simples que nos hacen entender y como le digo, lo importante no es tanto vaya, usted se fija que David, por ejemplo, cuando iba danzando delante del arca, ¿qué fue lo que le dijo Mical? Ay, le dijo, te has exhibido como un cualquiera, le dijo. Pero ¿qué dice la escritura que le sucedió a Mical de ahí para allá? De ahí para allá ya no pudo tener hijos. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, a veces es bien delicado cuando nosotros nos metemos a hablar sin saber. Es bien delicado cuando nosotros nos metemos a hablar sin saber. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros debemos de buscar? Debemos de buscar estar seguros de lo que estamos diciendo. ¿Y qué es la mejor forma de estar seguros? La mejor forma de estar seguros es ver qué es lo que dice la escritura. Es la mejor manera. Fíjese que hay un pasaje por aquí que para que vayamos avanzando un poquito en el tiempo, hay un pasaje que le quiero mostrar y que tiene varias cosas interesantes que nosotros podemos ver. Hermano Hugo, si nos ayuda por favor con esa cita de Juan 14 del 16 al 17. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en En vosotros. vosotros. Amén. Ok. Mire algunos detalles interesantes que podemos ver de este pasaje. Primeramente dice Jesús que él va a rogar al Padre para que venga otro consolador. Resulta que en el griego hay una diferencia de palabras entre lo que es otro igual y lo que es otro distinto. Por ejemplo, para hablar acerca de otro igual es la palabra alos. Cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y él va a dar otro, es alos, o sea, otro igual a mí. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Y no solamente eso, sino que va a cumplir exactamente la misma función que hace Jesucristo. La otra palabra que se ocupa en el texto griego es la palabra heteros. Esto hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe, por eso es de que se habla de heterosexual, que es de un sexo diferente. Esta palabra de heteros, por ejemplo, se usa en Gálatas 1:6, cuando el apóstol Pablo habla acerca de un evangelio diferente. O sea, heteros evangelio, un evangelio diferente al que está mostrado en las escrituras. Hablando acerca del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Yo rogaré al Padre y él nos dará otro, alos, otro igual a mí. Esta palabra de alos, por ejemplo, se ocupa allí en Apocalipsis, cuando habla acerca de la ciudad de la Nueva Jerusalén, dice que el largo, el ancho y el alto son iguales. Entonces, ese es uno de los detalles. Y el otro detalle es el siguiente. ¿Por qué el Espíritu Santo se llama consolador? Es precisamente la palabra griega parácletos, que aparece 4 veces en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo y una vez en Primera de Juan 2:2
cuando habla acerca de Jesucristo como el abogado que tenemos para con el Padre. Entonces, ¿y esta palabra de Parácletos a qué se refiere? Hace referencia, o por lo menos el trasfondo que tiene en el mundo griego, es de que este Parácletos era un abogado, un consejero, un asesor. Vaya, por ejemplo, usted tiene que ir a, por decir algo, tiene que ir a inscribir una propiedad. Usted no es abogado, usted no sabe qué hacer. ¿Qué busca? Busca un abogado que le asesore el tipo de escrito que tiene que hacer, el documento en el que lo tiene que presentar, y no solo eso, sino que el abogado tiene la autorización para autenticar eso que usted está haciendo. Entonces, cuando las escrituras hablan de acerca del Espíritu Santo como el consolador, como el abogado, como el consejero, como el asesor, tiene que ver precisamente con aquel tipo de cosas que nosotros no sabemos cómo hacer. Fíjese que el libro de Romanos, por ejemplo, dice de que el Espíritu dice intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué razón es esto? Porque hay cosas que nosotros no sabemos exactamente qué decidir. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando un familiar está enfermo, que ya es una persona de edad, que ya tiene enfermedades crónicas, yo he escuchado esta explicación: ore a Dios para que se lo lleve. Pero yo digo una cosa, ajá, como no es el tuyo, por eso estás pidiendo que haga eso. Me gustaría ver que fuera el tuyo, a ver si efectivamente harías eso. Uno. Y dos, ¿y quién soy yo para decirle a Dios cuando una persona se debe morir? ¿Verdad? O sea que por todos los lados que lo vea como que es una pésima idea, ¿va? Entonces, en esos casos así, o a veces hay quienes dicen, Señor, le está pidiendo un empleo y resulta que el empleo es un empleo que, entre otras cosas, no le va a permitir ir los domingos a la iglesia. Ah, sí, va a ganar bien, pero a la hora de las horas espiritualmente será una buena idea. Como lo que le pasó a Lot, ¿verdad? Que cuando hicieron la repartición de las tierras, ¿qué fue lo que dijo? Este lado me gusta. ¿Y hasta dónde llegó? Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó? Las ciudades fueron destruidas. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo perdió todo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por lo que veía. Entonces, a veces hay cosas en las que nosotros no tenemos claro cómo decidir. Y entonces, ¿y qué hacemos en esos casos? Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y nos va a iluminar para poder decidir. Y por eso es que Jesús dice, sabe quién es el Espíritu Santo, sabe qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, dice, para que esté con nosotros para siempre. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Entonces, ¿qué es uno de los puntos importantes que yo quiero hacerles énfasis ahora a ustedes? El hecho que entendamos lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Y que si no lo hace, que no sea por ignorancia. Que no sea así como los de Éfeso, en el sentido de que les pregunta Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Les dice Pablo. Y le dice la gente, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Entonces, a veces, por ejemplo, el Espíritu Santo no hace su obra, no tanto porque Él no quiera hacerla, porque nosotros la desconocemos. Nosotros no sabemos que el Espíritu Santo puede hacer eso. Y como no lo sabemos, no lo buscamos, ¿verdad? Pero al saber que el Espíritu Santo quiere hacer ese tipo de cosas, entonces me va a despertar a mí el deseo de querer decirle al Espíritu Santo, mira, ayúdame en aquellas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Ayúdame en aquellas cosas que yo no entiendo. Y fíjese que siempre otra de las cosas, por ejemplo, que hace el Espíritu Santo, y lo habíamos estado hablando anteriormente, es esto, miren. Mire lo que dice la Escritura. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo es cuando nosotros no éramos creyentes. El Espíritu Santo iluminó nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros pudiésemos entender qué era el mensaje que se nos estaba presentando. O sea que no fue tanto aquello de que, no, es que mire, es que ese día yo andaba pero bien iluminado, a ver qué inteligente andaba ese día. No, fue el Espíritu Santo el que nos hizo entender, porque si fuera por nuestro propio intelecto, nosotros seríamos incapaces de poder entender la grandeza del Evangelio. Y la podemos entender gracias a que el Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro corazón para que lo podamos hacer. Y otra cosa, es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros el hambre de las Escrituras y el hambre de buscar su presencia. Sépanlo. Es por eso de que usted busca de Dios, porque el Espíritu Santo le está impulsando, porque hay una parte a donde el Espíritu Santo lo quiere llevar, y tal vez nosotros en este momento no lo entendemos, pero más adelante lo vamos a entender. Fíjense que esto es así como lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando les lavó los pies. Hay una frase ahí que sirve para muchas cosas. Que es cuando Pedro le dice, no, Señor, a mí no me laves los pies. Jesús le dice, mira, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ahí en Juan capítulo 13. Entonces a mí me da la impresión de que hay ciertas cosas que están pasando en nuestra vida que nosotros no entendemos. ¿Por qué estoy en la iglesia que estoy? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué apoyo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué leo la Biblia? Porque a veces en las noches me levanto a orar y siento esa desesperación por hacerlo. Que no le quepa la menor duda de que si le está pasando algo así, es porque el Espíritu Santo está tratando con usted. Y porque el Espíritu Santo quiere llevarlo a algo que tal vez a nosotros en este momento no lo tenemos claro, pero que más adelante, cuando las cosas vayan agarrando forma, lo vamos a entender. ¿Verdad? Así como se le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Si en la actualidad a mí me hubieran dicho eso, yo le hubiera dicho al Señor, mira, Señor, mándame el Google Maps para ver dónde es, va. Pero Abraham salió en obediencia a la voz de Dios, de que el lugar a donde Dios lo iba a llevar iba a ser bonito, y que el lugar a donde Dios lo iba a llevar iba a ser la tierra por heredad del pueblo de Israel. Hubieron muchas cosas que Abraham en su momento no entendió, pero que con el paso del tiempo ya ve hasta dónde estamos, ¿va? El hecho de que la Escritura menciona de que el hecho de que Israel esté en su tierra tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Y le aseguro que quizás a Abraham ni se le pasó por la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto tiene que ver precisamente con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence, no obliga. Eso es importante. El Espíritu Santo convence. Y es por eso que a la hora de las horas nosotros decimos, debo de cambiar. Y a veces yo creo que en algún momento hasta nos hemos asustado, ¿va? En el sentido de decir, de cuándo acá a mí me han salido esos deseos de querer cambiar. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros y el que quiere producir esos cambios. Bien, llegamos al momento donde vienen las preguntas y los comentarios de ustedes, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema de la siguiente semana, este es el momento en el que lo puede hacer. ¿Alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos hablado? A ver. Sí, amén, pastor, perdón. Diga. O sea que si la persona inconversa le diera la oportunidad al Espíritu Santo, pudiera él aceptar a Cristo como su Salvador personal y ver las maravillas de las promesas que tiene el Espíritu Santo Ya para ve ellos, que, así como las tiene para nosotros, pastor. Bendiciones. ya ve que Esteban le dijo a la gente, ustedes resisten al Espíritu Santo.
Y eso es lo que a veces sucede, que las personas resistimos al Espíritu Santo, nos oponemos al Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo no puede hacer todo eso. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? O todos estamos bien entendidos y No, explicados. A ver, dígame. Hola. no, en relación, yo estaba muy atento porque yo creo que lo que prevalece es la desobediencia, porque creo que el Espíritu Santo nos hace saber constantemente cuál es el camino a seguir. Yo me planteo mucho cuando nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer tanto y aquella gente en aquellos tiempos donde tenían los milagros, conocían el poder de Dios y era una constante desobediencia. Yo creo que uno debe predisponerse a recibir al Espíritu Santo y dejarse guiar. Yo creo que estoy convencido en el caso personal. Yo lo siento cuando hay veces que cuando tengo alguna situación, yo ya conozco cuál es el camino a seguir, porque el Espíritu Santo me lo hace saber. Ahora está en mí seguir la voluntad bueno, o seguir el camino alternativo, que normalmente no me ha llevado a ningún lugar. Así es. Así, definitivamente. Hermano Eudo, lo vi que levantó la mano, perdón. Una de las cosas que me agrada, lo dice Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta, toco tu corazón. Si abriere, yo entraré y comeré contigo y tú conmigo. Habla de una relación y habla de lo que es el Señor, de lo que es Él. Él pide permiso para entrar. Si la persona le concede el permiso, entra al corazón y hay comunicación entre ambos, hay relación entre ambos. Claro, Y es por eso claro. que encontramos a las personas que resisten al Espíritu Santo y no está la obra redentora. Lo opuesto del atributo del enemigo, que él entra sin permiso. Así es, porque, y es muy interesante esa relación porque el Señor dice en Juan 10 de que el ladrón no entra por la puerta, el ladrón no entra por la puerta, Jesús sí entra por la puerta. Muy interesante esa relación. Hermano Jaime, dígame, perdón. Solo complementando lo que el hermano decía, el camino alternativo generalmente es una ilusión, es el camino directo a la perdición, porque no hay opciones, solo hay un camino, ¿no? Y si el Espíritu Santo nos guía a ese camino, no va a haber distracción alguna. Si se atraviesa una distracción, seguramente es porque no, no, no éramos los elegidos para seguir el camino. Ahora, hay una cosa que es interesante que debemos de tener en cuenta. De parte de Dios, Él ha dicho, mira, el Espíritu Santo aquí está. O sea que la barrera no la ha puesto Dios. O sea, Dios no dice que obtener el Espíritu Santo es una cosa dificilísima, ¿no? No, dice yo, Dios no da el Espíritu por medida. Ahí está en nosotros si queremos aceptar esa invitación que el Espíritu Santo nos hace. Dígame. Hola. Pero creo que ahí entra a jugar la doctrina de la predestinación, porque un muerto, bueno, recorriendo las escrituras, o sea, imagínense todos los muertos que Jesús resucitó, ellos no jugaron, pero ni un céntimo en en su resurrección o en su resucitación. Claro, Si Dios no nos llama o no somos los llamados, no va a pasar. sí. No, y fíjese que el caso de la resurrección de los muertos es bien interesante, como déjeme tal vez hacer referencia a Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de el hijo de la vida de Naín. Fíjese que hay una idea que a mí se me viene a la mente cuando pienso en esas resurrecciones. Casi siempre cuando se habla acerca de la sanidad divina, a veces se dice de que, o más que todo la gente incrédula, dice de que la sanidad divina en realidad lo que es autosugestión, ¿verdad? O sea, que yo le empiezo a decir a usted, va a sanar,
va a sanar, hasta que llegue un momento en el que su mente crea tal poder de que usted se autosana. Esa es la teoría sobre cómo supuestamente se obraba la sanidad. Muy bien. Y en la resurrección de los muertos, ¿qué le decía Jesús a Lázaro? No, mira, Lázaro, vos no estás muerto. Vos no estás muerto. Ya tenía 4 días de enterrado. No era de convencerlo psicológicamente de que él no estaba muerto. Sí estaba muerto. Y de ahí Jesús lo pudo traer. ¿Qué pasa? El libro de Efesios dice, de Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir de que nosotros somos un ejemplo de resurrección espiritual. ¿Verdad? Somos un ejemplo de resurrección espiritual. ¿Obrada por quién? Por el Espíritu Santo. Obrada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, son cuestiones de que a la hora de las horas, hay que tener en cuenta. Mire, yo comparo a veces la obra del Espíritu Santo, y tal vez para ir terminando, es como con los celulares. Los celulares pueden hacer un montón de cosas y la gente solo los ocupa para hacer llamadas y ver TikTok, ¿no? Y pueden hacer un montón de cosas. Entonces con el Espíritu Santo ocurre eso. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros cosas que escapan de nuestro entendimiento, pero como nosotros estamos concentrados en una o dos cositas, no nos ponemos a pensar en todo lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer si nosotros se lo permitimos. Amén, pastor. Así que ahí les dejo esa Perdón, inquietud. pastor. A ver, dígame. Sí. El Espíritu Santo está abierto para todo mundo, ¿verdad? Para toda persona. Claro. Pero la resistencia, pastor, está en el inconverso, ¿verdad? ¿Es Y eso aún la blasfemia lo que no tiene perdón de lo que habla la palabra, pastor? en el caso de la blasfemia del Espíritu Santo, cuando es precisamente en atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, que fue lo que hicieron los fariseos cuando decían de que Jesús echaba a los demonios por obra del príncipe de los demonios. En el caso del cristiano, tristemente puede hacer 2 o 3 cositas. Una de ellas es apagar el Espíritu Santo. Por eso es que en Primera Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu Santo. La otra cosa que también puede hacer, puede entristecer al Espíritu Santo. Por eso es que Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lamentablemente el contristar y el apagar, eso sí lo puede hacer el cristiano, lamentablemente. Entonces como que hay que ponerle un poco de cuidadito en eso para no caer en esa trampa, ¿no? Para no caer en esa trampa. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana, que la reunión pasada me lo solicitaron y aquí les va, mire, ve. El tema para la próxima semana es no hay otro evangelio. O sea, esa frase del libro de Gálatas donde Pablo dice, mire, si alguno de nosotros o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, el próximo jueves vamos a tocar ese tema de no hay otro evangelio. No me resta pues más que agradecerles el que nos hayan acompañado esta noche, ¿verdad? Así que vamos a orar para poder terminar. Más tarde el video va a estar subido para que usted lo pueda ver y compartir. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos de que lo que se ha dicho pueda despertar en nosotros la conciencia y el deseo, el anhelo de permitir que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Ayúdanos, danos un corazón dócil, que tu Espíritu Santo nos guíe por el camino recto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, muchas gracias. Dios me los Gracias, bendiga a pastor. todos y Amén, pastor. A ustedes nos muchas gracias. vemos a la Bendiciones. Buenas próxima. noches. Gracias, pastor. Bueno.